Bueno, ya tenemos aquí en el estudio, como decíamos, a la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, a quien ya le damos los muy buenos días. Buen día. Bueno, hablábamos recién del calor, Lucía, de que nos tiene a todos a mal traer el calor, y más con tiempo de festejos, ¿no? Porque estamos justamente hoy, 5 de febrero, festejando los 53 años de la fundación del Frente Amplio. La verdad que ya nuestro Frente es un partido que está en la historia del país. ¿Cómo estamos parados hoy por hoy a nivel de partido? Yo creo que el Frente Amplio es una proeza y una excepción en el mundo, porque es un frente, no es un partido. ¿Cuál es la diferencia entre un partido y un frente? Un partido es una cosa mucho más homogénea, con una cantidad de parámetros de pensamiento entre los gente. Un frente es algo mucho más abarcativo, más amplio, donde hay un gran abrazo de toda la población que quiere determinados objetivos, ¿no? Por eso el frente, cuando nace, tiene una consigna que es hasta el día de hoy: unidad en la diversidad. Y yo hago muchísimo hincapié en esto, porque eso creo que fue la gran genialidad del Frente. Tener una diversidad, pero poder marchar en unidad con esa diversidad. Cuanto más diverso se es, más se crece. Porque si todos pensamos lo mismo, la verdad que el pensamiento tiende a aplanarse. Cuando vos formas un equipo científico, por ejemplo, o educativo, lo que sea, tratás de tener distintas miradas para que el objeto de la investigación crezca, se desarrolle. Bueno, en la política pasa lo mismo. Y yo creo que hizo bien el Frente en nacer diverso. Fíjate que tenía desde 3 partidos consolidados, como podía ser el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano, hasta movimientos y agrupaciones. Toda una gama enorme, y en aquel momento mucho más gente suelta de lo que tiene hoy. Pero eso le dio una mirada, una riqueza de propuestas, una riqueza, y un programa realmente elaborado entre todos, un estatuto que vienen a ser las reglas del juego, porque eso lo tenés hasta en un club de bocha. No tengo nada contra los clubes de bocha, pero es así, ¿no? Y un compromiso de lealtad, porque vos actuás en unidad por ese compromiso de lealtad, ¿no? Con esas reglas del juego. Y eso es lo que no sabe, que la población lo entendió de entrada, porque lo que era la izquierda, el progresismo, tenía presencia desde principios del siglo XX en el Parlamento uruguayo, pero el salto que dio hace 53 años con la creación del Frente Amplio fue un salto enorme en su presencia y en su influencia. Y finalmente ya es una tradición. Las tradiciones populares en Uruguay se expresan a través del Frente Amplio también. Otras se expresan a través de otros partidos, pero hay una cantidad de tradiciones que no estaban expresadas, que ahora se expresan, hace 53 años que se expresan ahí. Y bueno, y de hecho, no sé si estamos casi que en un bipartidismo de vuelta, porque los otros partidos forman algo que se llama coalición, pero que es intermitente. No sé cómo serán las reglas internas que tienen. Cada uno es libre de tomar el camino. A eso iba, Lucía. ¿Cómo estamos parados a nivel electoral, no? Porque tenemos hoy por hoy justamente la coalición de gobierno por un lado y por otro lado el Frente Amplio. Creo que las encuestas son fotos de momento, y yo creo que hay que seguirlas y son indicadores, pero creo que el país tiene dos mitades. Lo tuvo en el 2019, porque la diferencia fueron 30.000 votos a favor de la coalición que en ese momento se llamaba Multicolor, ahora cambió el nombre.
esos 30.000 votos son oscilantes, pero ahora le vienen dando al frente en la sumatoria de los votos de la ahora llamada coalición republicana, le vienen dando mayoría al frente en puntos. De todos modos, siempre el partido como partido más votado fue el Frente Amplio, ¿no? Porque si uno mira el resultado anterior al balotaje, claro, aún habiendo perdido en ese momento, tuvo más votos, ¿no? Nos pasó también en la legislatura en que ganó Jorge Valle. Y bueno, y dentro de eso sigue siendo la lista más votada de todo el espectro político, la 609. Uh-huh. Lo fue en el 2005 y de ahí en adelante siempre ha sido, ¿no? La 609 tiene hoy más votos que la 404, que es la lista del presidente de la República. Y vos, Lucía, recién hablabas de lo importante de la diversidad dentro del Frente Amplio. Sin embargo, Delgado hace poco acusaba que el Frente Amplio está copado por los sectores radicales, que uno de los candidatos, que es Sorsi, está apoyado por el MPP, y otra de las candidatas, que es Cosa, apoyada por el Partido Comunista. ¿Sigue existiendo la diversidad dentro del Frente Amplio o tiene razón lo que dice Delgado? No, más que nunca es diverso. Y vive porque es diverso. El día que por algún error estratégico, político, dejemos de ser diverso, no solo ahí va a empezar a tener razón Delgado, sino que va a morir el frente. Vive porque es diverso, porque en sus filas abre los brazos, porque hay muchas motivaciones para acompañar un proyecto a favor de la gente. Algunas pueden ser motivaciones emocionales, algunas son más racionales, más elaboradas. Hay de todo. Y el Frente se conformó con gente de todos los orígenes, porque además de esos 3 partidos que ya estaban conformados, vinieron sectores del Partido Colorado, vinieron sectores del Partido Nacional, vinieron sectores de izquierda independiente en ese momento del nacimiento. Y eso fue lo que le dio la riqueza. Y eso es el tesoro que hay que cuidar. Por supuesto que el que quiere atacarte o criticarte, vamos a poner las cosas en términos de adversario y no de enemigo, porque no sirve, desde afuera va a decir eso, pero no es real. La palabra radical no quiere decir nada. Porque aparte se la pone como cuco. ¿Es un cuco la radicalidad o no? Bueno, no es un cuco. Radical, si vos vas al diccionario, es algo que tiene que ver con las raíces. Capaz que es radical tener siempre la memoria de Aparicio Saravia. Le podría decir yo que andaba en las cuchillas y era un gaucho que no sé si se llevaría con los que se dicen nacionalistas. No sé, tengo mis dudas. ¿Entendés? Más radical que Valle y Ordóñez, que es algo. Yo, en la otra vuelta, fui a un programa de televisión y le leía un librito que tengo del Partido Colorado cuando se vota la ley de 8 horas, que se llamó Ley de Horario Obrero. En el discurso de Domingo Arena, que era uno de los senadores pesados de Valle de Ordóñez, él dice: espero que esto sea provisorio, porque hay trabajos que ameritan menos horas. ¿Te das cuenta? 100 años después seguimos discutiendo el tema. Que sé que radical es eso, y coherencia en todo caso. Ahora, pensando en los debates que se van a dar, ¿no? Ahora, de cara a la campaña, ¿cuál te parece que tienen que ser los ejes de estos debates para que no sean justamente, ¿no?, debates donde estén palabras como la radicalidad y este tipo de conceptos que por ahí ya están obsoletos? Claro. Y hay otras cosas que sí están preocupando al país? ¿Cuáles deberían de ser las preocupaciones? Yo creo que la preocupación debe ser la suerte del Uruguay y los orientales que vivimos acá. Me gusta la palabra oriental. Orientalas y orientales.
Me gusta esa palabra, mucho más porque es más de nuestras raíces, es más radical, más activista. Para Delgado se lo dedico eso. ¿Qué quiere decir eso? El Uruguay tiene todavía una cantidad de cuestiones que solucionar y de deudas sociales, y para eso tiene que crecer, tiene que ser un esfuerzo de crecimiento, de que la torta sea grande para tener más recursos. Entonces, una de las primeras discusiones tendría que ser cómo agrandamos nuestra riqueza para poder tener recursos. ¿Para qué fundamentalmente? Uno de los temas cruciales, la capacitación de nuestra gente, sobre todo nuestra gente joven, el desarrollo de la inteligencia, porque estamos en el siglo de la ciencia, la tecnología, la innovación, y con la ciencia en el Uruguay, con la investigación, tenemos una deuda reconocida por todos los partidos, ¿no? Pero no es cuestión de tener el mismo presupuesto, las mismas fuentes de riqueza y repartir de distinto modo, porque eso nunca te va a dar. Hay que crecer. Entonces nosotros hemos estado trabajando, y voy a poner 2 o 3 ejemplos, porque los espacios son siempre cortos, pero si en el periodo de Pepe se aprobó una ley de riego que todavía está sin reglamentar, bueno, basándonos en eso, con las modificaciones que sean necesarias, habría que duplicar o triplicar, si es posible, las áreas regadas del territorio uruguayo, y eso incidiría en el Producto Bruto Interno en un lapso muy corto de tiempo, para ponerte un tema a discutir. Uh-huh. Puede haber otros, ¿no? No es el único. Hay todo un capítulo que tiene que ver con la investigación uruguaya y con la tecnología. Uruguay en su momento tuvo laboratorios que producían vacunas en Uruguay. Después, a raíz de la declaración de país libre de aftosa sin vacunación, se hicieron cerrar esos laboratorios. Bueno, yo creo que tendríamos que desarrollar laboratorios, porque estamos en el centro del rodeo ganadero más grande de la Tierra. El Mercosur es donde hay más animales vacunos de la Tierra. Y esos animales vacunos precisan de productos veterinarios, entre ellos vacunas. Pero esos laboratorios deben atender a los animales y a los humanos. Uh-huh. Allí tenemos todo un marco de crecimiento. Todos los años le compramos 20 millones de vacunas para la aftosa a Colombia, y las producíamos nosotros, las supimos producir. Todavía están vivos ingenieros químicos que trabajaron en eso. Uno de ellos, viejo compañero nuestro, Julio Batistoni, trabajó en ese tema. Es decir, que allí habría, por el lado de la excelencia tecnológica, y gente con capacidad tenemos, la posibilidad de desarrollar valor agregado, diríamos, y que genere aumento de esa torta. Nuestro mayor cliente es alternativamente China y Brasil. Por momentos más Brasil. Dentro de Brasil, el estado de San Pablo, con la diferencia de que a China le vendemos más commodities y a San Pablo le vendemos más valor agregado, más productos. Entonces nosotros tenemos que hacer un estudio serio de las cadenas de valor de Brasil y dónde nos podemos insertar. Hay cantidad de nichos en los que parte de esa cadena de valor puede hacerse en Uruguay. Lo mismo pasa con Argentina. Y yo creo que estas cosas las tenemos que pensar independientemente de las circunstancias políticas de nuestros vecinos, porque son planteos de largo plazo, son miradas comerciales. Es decir, que el Uruguay tiene que crecer en su capacidad de riqueza.
para poder atender fundamentalmente eso, la educación. Y la educación va de la mano de otra cosa que se debía discutir de fondo, que es la descentralización. Yo creo que el gobierno que hizo más en descentralización fue el Frente Amplio. Porque descentralizar, ¿qué quiere decir? Le tienes que dar recursos y educación. Son las dos herramientas básicas. Y pensando, perdona que te corte, Lucía, pero pensando, por ejemplo, en el tema de la vivienda, uno de los ejes de campaña de la calle Pou había sido, por ejemplo, eliminar los asentamientos. Y en este sentido, en el marco de la vivienda, el plan Avanzar era uno de los puntos fuertes, supuestamente, de este gobierno. Vos has seguido de cerca este tema. Sí. ¿Qué ha hecho este gobierno en este sentido? Bueno, ese es uno de los lugares más atrasados que tiene el quinquenio. Primero en la campaña, creo que fue la del 2014, él había anunciado asentamiento cero y yo le contesté en ese momento de que era imposible porque voy a cumplir 80 años, no con el festejo de Susana Jiménez, el mío va a ser capaz más modesto. Más discreto. Pero desde el año 58 trabajo en lo que se llamaba Cantegriles, que eran los asentamientos de la época. Así que algo aprendí. Con humildad le dije, es imposible en un quinquenio. Él en ese momento levantó esa bandera, perdió las elecciones. Después ellos fueron reciclando, disminuyendo la apuesta. Si tú ves las declaraciones en el tiempo. Y en este gobierno han hecho muy poco y nada. Han terminado lo que se llama el arrastre, que es la obra que te queda. Primero lo detuvieron, es decir, que se retrasó también esa obra. Después la empezaron a terminar y no ha habido un avance realmente grande en la eliminación de los asentamientos, de las viviendas precarias o de la falta de vivienda, porque también hay falta de vivienda encubierta en familias que se apilan en lugares más chicos. Después hubo se le cambió 2 veces la reglamentación a la ley de vivienda promovida. La ley de vivienda promovida, yo estuve en la creación, se creó durante nuestro gobierno. Primero se llamó Ley de Vivienda Social, después le cambiaron el nombre, no recuerdo bien por qué. Pero lo cierto es que tenía una reglamentación determinada, iba dirigida a quintiles medios y medios bajos. Quiere decir que la cuota que tú pagues, por más subsidio que tenga, más el gasto común, tiene que estar de acuerdo a un salario medio o medio bajo del Uruguay. Bueno, se le cambió, se disparó la construcción, es verdad, con ese cambio, pero yo no sé si se terminarán de ocupar todos esos, si no terminaremos en una burbuja por ahí, pero a la capa media y capa media baja no le ha solucionado. Entonces dicen sueños en obra, una cosa así, le pusieron, los nombres son lindos que le ponen, pero ya estando todavía la ministra Moreira, ella dijo que 50.000 era una frase de ilusión. Una expresión de deseo. Una expresión de deseo. Así que probablemente el quinquenal haya sido una gran expresión de deseos del gobierno. ¿Y qué políticas habría que implementar o que continuar como para avanzar realmente en materia de vivienda? Yo creo que el tema de la vivienda irregular hay que seguirlo trabajando descentralizadamente con las intendencias, pero hay que tratar no de cada vez construir más lejos, porque cuanto más lejos construís, vos tenés que llevar servicios y eso tiene un costo altísimo: saneamiento, luz, agua, el servicio de transporte, escuela, liceo, policlínica, y te digo lo re básico. Sí. Ahora, por ejemplo, la ciudad de Montevideo, porque Montevideo es el departamento que tiene más asentamiento, es como un queso. Tiene cantidad de lugares vacíos y de viviendas vacías, y en realidad es como un acordeón. Habría que cerrar un poquito esa cosa y utilizar esos espacios.
¿no? Utilizar espacios que existen para... yo no soy partidaria de hacer grandes realojos, 500 familias a otro lugar de 500 familias. No, podés ir realojando 10 familias acá, 15 acá, y eso te da más una integración social, porque la trama urbana tiene que estar integrada, ¿no? Acá vinieron los del asentamiento, entonces le seguís haciendo una marca. Yo tengo una vieja discusión en la que he perdido, lo reconozco, pero sigo pensando lo mismo, con las viviendas de los jubilados, porque yo creo que todo núcleo de viviendas que se hiciera tendría que tener una parte para jubilados y no aislarlos en viviendas de jubilados, porque yo que soy de esa edad, vos, para cambiar una lamparita en tu casa, pensás que tu vecino sea un tipo joven que se suba al banquito. Si no, vos te subiste, te caíste, te quebraste la pata, etcétera. Y precisás el contacto de la sociedad con lo de distinta edad. Entonces, tanto un núcleo de viviendas como un complejo habitacional, como una cooperativa de vivienda deberían tener, o como un realojo, deberían tener espacios conveniados con el sistema de vivienda de jubilados y con ONASPU, de jubilados integrados a la vida con niños, con jóvenes, con medianos, y eso sería mucho más amigable que esos complejos más aislados, donde a mí una vez, visitando un complejo en Pando, que el complejo en sí está muy lindo, una señora me cantó la justa. Me dijo, esto es muy lindo, pero acá estamos esperando a ver cuál es el próximo que se mueve. Y uno pensaría que presupuestalmente no implica demasiado. Es una reorganización simplemente. Claro, no implica prácticamente nada. Al contrario, de repente hasta podés ahorrar recursos. Entonces después no hay que descartar ninguna técnica nueva que aparezca de construcción. No, la construcción no es solo un modelo constructivo, sino está bien abrir el abanico. Yo estoy siguiendo, no he tenido tiempo de seguir todo lo que quisiera, la construcción de un edificio de 5 pisos de madera que están haciendo en Durazno, porque hay una planta que se instaló en Tacuarembó y Uruguay tiene producción forestal en este momento, y eso es valor agregado. No son troncos que salen por el puerto, es trabajo uruguayo agregado, para ver los resultados, porque avanza la técnica, ¿no? Y hay después prefabricados de hormigón y todo. Un poco se quedó en una vieja imagen del prefabricado cuando se inició, que podía ser ordinario y que hubo algunos errores a veces en la aplicación, pero eso todo evolucionó, no podemos quedarnos en el pasado. Entonces, tampoco elimina mano de obra, porque la mano de obra puede estar en el obraje o en la planta, es la misma mano de obra. Los obreros de la construcción pueden estar trabajando en el obraje o en la planta donde fabrican las piezas. Es más, trabajando en la planta donde fabrican las piezas, no tienen pérdida de jornales porque el clima no les incide, trabajan siempre bajo techo. Además, cualquier planta que produce piezas para armar, vamos a decir así, tiene que tener siempre stock, por tanto es más continuo. Sí. Porque si no, la construcción es una cosa que empieza y termina, ¿no? Empieza y termina. Por eso el sistema jubilatorio en la construcción es complejo, ¿no? Porque te vas jubilando. Son como más zafrales. Claro. Entonces, todo eso lo podemos, porque hay experiencia acumulada, hay experiencia técnica, hay experiencia constructiva. Yo creo que por ahí tenemos que encarar para darle un buen sacudón, retornar
por lo menos al presupuesto que se tenía. Y eso en torno a la vivienda, pero pensando, por ejemplo, en otras de las problemáticas que tenemos, por ejemplo, seguridad. En este sentido, recientemente, autoridades del Ministerio del Interior comparecieron al Parlamento y presentaron la nueva estrategia para combatir los delitos. En ese sentido, Martinelli presentó esta estrategia dual, ¿no? Prevención y represión del delito. El análisis que hizo Martinelli es que entre el 85 y el 2005 nos centramos en la represión y en los 3 gobiernos del Frente Amplio se centraron en la prevención y aseguró que estos 2 modelos ambos fracasaron. ¿Compartís esta lectura de Martinelli? Yo creo que es un poco esquemática. Estos son temas delicados que lo peor que se puede hacer es esquematizarlos. Las sociedades y el mundo ha venido cambiando. La sociedad uruguaya es más violenta. El fenómeno del narcotráfico, que empezó con fuerza a partir de la crisis del 2002, lo tenemos ahí. Uno prende la radio, el medio con el que se informa todos los días y siempre hay algún muerto, algún destripado, y hay mucha violencia en esas ejecuciones, ¿no? Eso no nos debemos acostumbrar a eso, y desgraciadamente daría la impresión que nos estamos acostumbrando. Es muy complejo eso. Por tanto, tenemos que ser muy cautos en lo que decimos y en lo que hacemos. La prevención es imprescindible porque cuanto yo evite más cantidad de delitos, vamos a vivir mejor. Eso tiene que ver con la convivencia, con una cantidad de cosas. Y la represión es necesaria porque yo tengo que atajar también los delitos. Ahora bien, hubo medidas que se desarrollaron como la que tiene que ver con los créditos bancarios, que antes se pedía una cifra grande donde vos tenías que justificar de dónde habías sacado todo ese monto de dólares para colocar en un banco, y ahora ese se redujo a 10.000. Eso favorece el narcolavado, porque el narcotráfico y el tráfico de armas y de personas son los 3 negocios más grandes que hay en la tierra. El tráfico de armas y la producción de armas tiene 2 vertientes: el tráfico ilegal de armas y las guerras. Por eso las guerras se abastecen de un gran negocio de armas. No piensan en la paz, sí, pero hay unos que quieren seguir produciendo balas, etcétera, ¿no? El narcotráfico se lava, esa inmensa cantidad de dinero se lava y termina en las redes bancarias. Y el tráfico de personas, lo mismo. Entonces, que tiene que ver también con el tráfico de órganos y otra cantidad de cosas siniestras que pasan. Muy bien. Entonces, hemos trabajado poco en talar ahí, donde les duele, en el bolsillo. Hay que talar ahí, talar en el medio. No puede ser que un narco, una persona que detengan, como el caso de Mutio, que al principio lo dejaron con libertad condicional y le autorizaron para ir a casarse a la ciudad de Rosario, Argentina, donde todos sabemos que está el corazón del narcotráfico en Argentina, y había un contenedor con 4,5 toneladas de cocaína. Eso no cabe. Después, bueno, cambiaron el expediente, siguió y le pusieron 15 años, pero en proporción a los 4 años que le ponen a una mujer, también por la ley de urgencia, que entra unos gramos de marihuana en una cárcel, no hay proporción. Es decir, el que trafica mucho no tiene una proporción de grandes penas. Después el de la boca es el residual, es la consecuencia. Y todos sabemos que se cierra una boca y se abren otras, y incluso hay bocas itinerantes y hay deliveries. Todo eso la gente lo ve en los barrios y te lo cuenta. Yo una pregunta que le hice
una vez a Bonomi hace bastante tiempo, y es, creo, una pregunta que ha faltado hacérsela a Martinelli, porque es todo, hay que actualizarlo, es ¿cuánto gana una familia que tiene una boca de venta de pasto base en su casa? En ese momento la respuesta fue 120.000 pesos por mes. Bueno, yo no tenía en ese momento para ofrecerle a todas esas familias trabajos por ese monto. Y el tipo agarró en una sociedad consumista, que es también la que lo mueve, para el lado de los tomates. Agarró mal, no se debe hacer. Pero tenemos que entender estos fenómenos. Sí. Es decir, ¿son hogares? Sí, son hogares. Se va preso el padre, viene el cuñado, el suegro, el tío o la señora. Es tremendo esto. Lucía, ¿podemos pensar entonces que si no se hubieran cambiado, si no hubieran existido estas modificaciones que existieron en la LUC que tienen que ver con el sistema financiero y se pudiera tener un control de las finanzas de los narcotraficantes, esto no se hubiera agravado como se agravó? No, yo no me atrevo a hacer esa afirmación, porque el tema es mucho más complejo. ¿Cuáles son las medidas entonces como para...? Es difícil. El mundo tomó un camino dirigido por la DEA, sobre todo Latinoamérica, que ha fracasado. Eso es lo primero que tendríamos que decir todo. Yo me inclino más hacia el lado de la legalización del negocio, con los controles respectivos, pero eso debe ser una actitud mucho más colectiva. Fíjate que están diciendo esto, ahora entró esa droga siniestra, el fentanilo. Uh-huh. Por más que Trump gane las elecciones en Estados Unidos y blinde todas las fronteras, el fentanilo entra por aire, por tierra, por submarino, por lo que sea, porque la droga entra a Estados Unidos. No entrarán los migrantes desesperados que buscan trabajo, pero la droga va a entrar, ¿no? Uh-huh. Ahora, la entrada de fentanilo a Estados Unidos hizo que hubiera zonas de explotación de cocaína en Colombia que se cerraran, porque todo precisa clientes. Empezaron a dirigirse a la frontera con Ecuador. Ahí hay 2 puertos sobre el Pacífico, que son los puertos donde ha habido todo lo que ha sucedido en Ecuador. Después hay 2 puertos importantes, el Callao y otro, se me fue el nombre, en Perú. Uh-huh. Se sabe todas esas cosas, por dónde circula. Después Tartagal, Salta, Rosario y la vía marítima. Es decir, nosotros tenemos los tráficos. La marihuana va directo de Colombia a Brasil, eso es lo que andan diciendo. Es decir, esas cosas se tienen, pero hay que tomar medidas más colectivas. Lo de la DEA no ha dado resultado. Yo creo que sí hay un gran aparato, hay mucha gente que vive de eso. Seguramente esa burocracia se aferra. No sé cómo será el negocio. Yo no soy la persona más idónea para una respuesta en detalle de esto. Lo que me inclino a eso, he leído la propuesta de Samper. Uh-huh. Tiene un libro analizando la cuestión colombiana muy interesante, y la comparación que se hace con la ley seca de Estados Unidos. Uh-huh. Y creo que el camino iría por ahí, pero se precisa una coordinación con los países. Lucía, y se precisa sacar, porque no hay que mezclar, ¿por qué yo me hago adicto con el negocio? Yo soy las adicciones, podés ser adicto al celular. Uh-huh. Aunque vos de repente no podés hasta terminar matando a uno con el celular, porque te enojas con uno y vas y lo matás por un Twitter o yo qué sé, porque ahora está todo muy extraño en esta vida. Puede ser adicto a cualquier cosa. La adicción es otra cosa, es la soledad, es la falta de comunicación en el siglo de las comunicaciones que tiene la gente, la falta de comunidad, el no entender que es más importante la amistad que el consumo.
Esas cosas creo que hay que discutir, en todo caso, si discutimos conceptos en la campaña electoral. Nos quedan pocos minutos, Lucía, pero no queremos cerrar la nota sin hablar un poco del panorama internacional. Este sábado, una delegación conformada por líderes de América Latina se reunió con el presidente colombiano Gustavo Petro para manifestarle su respaldo frente a lo que el propio Petro llamó como un intento de golpe judicial. En la comitiva estuvieron presentes senadores del MPP como el Pacha Sánchez y Enel Cajiani. ¿Qué opinión te merece esta situación por la que está pasando Colombia? ¿Estamos frente a una nueva persecución por ser un gobierno de izquierda? Me falta un poco de información, te diría. Pero Colombia tuvo más de 70 años de guerra. No salís en 2 días. En el año 48, cuando iba a ganar el Eiser Gaitán las elecciones, barrieron con todo. Y no paró la guerra. Y a eso se le sumó todo esto que hablábamos del narcotráfico. Entonces el mando que agarró Petro fue harto difícil. Es uno de los países más ricos y con más biodiversidad del continente. Es una maravilla Colombia. Si te gustan las paltas, te tenés que hacer colombiano, como a mí que me gustan, porque yo una vez en un helicóptero miré para abajo una montaña y vi que toda la ladera de paltas que ni tenían tiempo de recoger. Sí. Ellos le llaman de otra manera aguacate, le dicen. Aguacate. Pero Colombia tiene una gran diferencia de clase. De los 20 millones que tiene de trabajadores, si se jubilan 2, es mucho. La seguridad social prácticamente se estaba recién reconstruyendo. Petro ha trabajado sin mayorías claras en el Parlamento. En eso tiene las mismas dificultades que tiene Boric. Y eso parecería que es la lógica que está reinando. Tampoco tiene mayorías totales Lula. Entonces se precisa gran habilidad política para llevar adelante los proyectos. Mucho diálogo. Muchísimo diálogo. Nunca hay que ser tan componedor como ahora. Y lo excelente es enemigo de lo bueno. Eso no me canso de decírselo a los compañeros. Porque de repente vos pensás en la medida total excelente. Yo no digo que la calle haya dicho de mala fe asentamiento cedo, porque yo en el concepto puedo estar de acuerdo con él. Pero en ese momento se le fue la mano. Lo excelente era enemigo de lo bueno, que era empezar a derrotar eso. Y de ese momento hasta ahora no se ha logrado, ni con ellos ni con nosotros. Sí. Vamos a poner las cosas en el equilibrio. Entonces, creo que Petro se enfrentó a eso. Después era un proceso de paz que fue complejo. Fue muy complejo el proceso de paz, pero de todos modos se fue llevando adelante. Hubo zonas en donde se retiró lo único que había, que era la guerrilla de la FARC, y no había institucionalidad, no había nada. Quedaron en un limbo. Ahí se metieron bandas de narcotraficantes. Quedaron todas las paramilitares, muchas generadas durante el gobierno de Uribe, quedaron sin trabajo. Yo qué sé, es muy compleja. Yo creo que hay que apoyarse siempre, porque bueno, los esfuerzos, porque Latinoamérica, que es un continente muy rico, pero es el más desigual de la Tierra, tiene derecho a tener un lugar en la conversación mundial y a disminuir esa desigualdad. Y la propuesta de Petro tiene una cantidad de cosas interesantes en ese sentido, pero hay que ayudar a que se produzcan. Pero el panorama de Latinoamérica es duro, porque mirá lo que pasa en Ecuador, Perú, sin gobierno. Boric no la tiene fácil, ahora está desesperado con los incendios. ¿Qué va a pasar en Argentina? No sabemos. Bolivia acaba de destrabar un lío dentro de los militantes del MAS y tiene elecciones ahora, es una lástima.
Lucía, lamentablemente ya no nos queda más tiempo, pero te quiero hacer una pregunta bien cortita porque el expresidente José Mujica dijo en el marco de una entrevista que está considerando participar de alguna lista del MPP para ser suplente y poder allí debatir en el Parlamento alguna idea. ¿Vos lo estás considerando? Yo haré lo que los compañeros digan. Él planteó eso y está bien, porque a veces se precisa entrar y decir algunas cosas, pero creo que hay una distancia, ¿no?, en el peso político. No me tiro al suelo con esto, sino que simplemente cada uno tiene que saber los puntos que calza. Además, yo soy partidaria de promover los pingos, y los pingos se promueven en el ruedo. Si vos no le das oportunidad a la gente, vos cuando le das oportunidad a la gente van a quedar algunos por el camino y otros se van a afirmar en sus liderazgos o en su crecimiento, y eso lo hemos visto. Entonces veremos cuando llegue el momento de hacer las listas qué es lo que se necesita. De todos modos, yo no me he seguido una cantidad de temas parlamentarios, capaz que por una manía o porque estuve mucho tiempo allí. He visto cosas, he dado opiniones, en algunas he estado de acuerdo, en algunas otras cosas no. Por ejemplo, yo se lo he dicho a los compañeros y lo digo, es nada más que responsabilidad mía. No estuve de acuerdo en la solución que dieron para el banco hipotecario, los deudores. Creo que con todo lo que nos costó salvar ese banco, $2.000 millones y una cantidad de problemas más, fuimos para atrás con esa solución. Fue una solución de año electoral y con tinte bastante demagógico, pero bueno, yo creo que el Frente se equivocó ahí. Se lo dije a mis compañeros. Pero uno gana en la vida y uno pierde en la vida. Pero lo que hay que tomar en las cosas es con trabajo y con perspectiva hacia adelante, no con encono. Y yo lo que veo ahora es que todo está permeado de encono. El otro día leía, hay una persona que no sé quién es, que es genial, que es la que hace los chistes de humor del diario La Diaria. Entonces ponía un chiste de humor en relación a las adicciones, cómo te podías hacer adicto a algo, ¿no? Entonces decía, vos te podés hacer adicto a los tweets de Da Silva y caer en los tweets de Bianchi. Es la puerta de entrada. Comentaba un exadicto ese peligro. Bueno, era un chiste genial y yo no quisiera caer en que la política cayera en eso. En pasa una mosca, tengo que opinar de la mosca y tengo que hablar. No, yo quiero hablar de otras cosas. Me parece que ese es el desafío. Si para eso me pone una lista y alguna vez tengo que entrar al Parlamento a decir algo, no tengo ningún problema. Pero por el momento no está en mi radar. Gracias, Lucía Topolansky. Muchas gracias.